Muy buenas noches, gracias por seguir en sintonía de Televisión Nacional del Salvador y de este su programa Modernización en Marcha. Hoy le tenemos un tema muy interesante y es que vamos a estar abordando la ley de los partidos políticos. Pero antes, quiero presentarles a mi compañera Lindsay La Reinada, que nos estará acompañando todos los martes y todos los domingos en su retransmisión en este programa. ¿Qué tal, Lindsay? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto estar contigo, compartiendo set, por supuesto, en este programa tan importante para la población salvadoreña, Modernización en Marcha. Será un gusto, un honor verdaderamente estar con ustedes martes a martes y su retransmisión los domingos, por supuesto. ¿Qué tenemos ahora, Lindsay? Tenemos un tema muy importante, precisamente vamos a darle continuidad al tema de ley de partidos políticos. Ya se hizo una primera entrega y precisamente quiero invitarlos para que podamos ver la nota, recordar lo que vimos precisamente en la primera entrega. Regresamos en breve porque Daniel, por supuesto, tiene invitados muy importantes en esta noche. Poca credibilidad. Ese fue el común denominador entre salvadoreños en relación al tema de representación ciudadana a través de los partidos políticos. Me parece más de que ahora todo se mueve como por puro conectes, como le dicen vulgarmente, o influencias, y siento que de repente no llegan a representar, o sea, ciertos políticos, a representar las verdaderas necesidades o características del pueblo que están representando, ¿no? Pues más que todo ellos se vienen enfocando más a su partido que al pueblo. Siento yo de que ellos a veces trabajan más para ellos mismos que para nosotros como el pueblo. Ante esta percepción se reconoció la importancia de la implementación de una ley de partidos políticos, un tema que se ve apoyado incluso por distintos diputados. Nosotros creemos que es urgente esa ley, que desde ya ratos debería de existir esa ley porque se cometen demasiados abusos, parte de la impunidad. Arena ya presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de partidos políticos. Nosotros hemos tenido el tema de la ley de partidos políticos desde que somos partido político. Lamentablemente todavía no se ha encontrado un consenso o los votos suficientes para que esta ley sea posible. Al indagar con los diputados sobre qué debe contener la ley, los temas mencionados fueron financiamiento de partidos políticos, democracia interna de los partidos, responsabilidades y deberes sobre la función pública, temas que abordaremos en esta entrega. Está claro entonces que la iniciativa de ley es apoyada, pero ¿realmente se está haciendo algo para hacer de la ley una realidad? ¿Apoyarían los ciudadanos la implementación de esta ley? ¿Conocen los ciudadanos qué debería contener la ley? Muy bien, y precisamente para poder responder las interrogantes que veíamos al final de la nota, tenemos en esta noche la participación de opinión ciudadana. Pero quiero contarles que son opiniones frescas, opiniones de jóvenes, por supuesto, que quieren dar su punto de vista, su perspectiva con este tema de ley de partidos políticos. Daniel, precisamente, ya está listo con nuestros invitados. Gracias, Lindsay. Como tú bien lo decías, me encuentro ya con mis invitados. Vamos a estar abordando el tema ley de partidos políticos. Esta es la segunda ocasión que Modernización en Marcha aborda este tema y por ello vamos a estar ampliando los detalles y los avances a la fecha en este tema. Para ello me acompaña Norma Graciela Pereira. Ella es estudiante de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. Magnífico. También estará Juan Francisco Martínez. Él es estudiante de licenciatura en Sociología. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Y finalmente estará Ismael Adolfo Turcios, estudiante en licenciaturas de Ciencias Jurídicas. Buenas noches, muchas gracias. De manera que vamos a tener la opinión de un sector bastante joven sobre qué se espera de los partidos políticos y qué se espera de esta ley que está en proceso. Para ello vamos a desarrollar tres ejes. Esta ley es bastante amplia y vamos a enfocarnos nada más en tres ejes. Uno es financiamiento al interior de los partidos políticos y en las campañas electorales. Otro es la democracia interna al interior de los partidos políticos. Y finalmente la responsabilidad de los partidos políticos con la carrera administrativa pública ya cuando están en el poder. Bien, empezamos contigo, Ismael. ¿Qué opinas del financiamiento actual? ¿Cuál sería tu propuesta? Pues deberíamos partir de nuestra realidad social y creo que son aspectos muy comunes en cualquier realidad de cualquier sociedad sobre la falta de claridad o lo que espera la población respecto a las actividades dentro de los partidos políticos. El principio de transparencia que se verá plasmado en la ley, pues, intentará abarcar aspectos tanto de funcionalidad del partido, pero también los referentes a los costos. Entonces, tenemos
normas que intentarán desarrollar la cuestión sobre el financiamiento público, el financiamiento privado, en qué se invierten, por ejemplo, la creación de un fondo de partidos políticos y a través de esos fondos pues destinarse ciertas cantidades, ya sea a la difusión política, de valores democráticos, a la investigación política, etc. Entonces yo creo que lo que se esperaría de esta ley sería esencialmente pues que haya un acceso de información por parte de la sociedad civil hacia todas las cuestiones de financiamiento de los partidos. Bueno, tomando en cuenta que podría ser bajo un sistema de rendición de cuentas, en una página web, auditado tal vez por la Corte de Cuentas, por el mismo Tribunal Supremo Electoral, ¿qué podría funcionar en este sentido? Lo que se pretende es que hayan informes, que se tenga acceso a esos informes, que se publiquen documentos en páginas web creadas por los partidos políticos, que se pueda acceder a toda esta información a través del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, claramente se ve cierta voluntad política de querer mantener informada a la población respecto a cada uno de los aspectos que recaen sobre las distintas actividades de los partidos. Bueno, vemos el caso de México. Acaba de concluir las elecciones presidenciales y el sector opositor estaba haciendo sus reclamos en el sentido de que el candidato que resultó ganador gastó más de lo que la ley le permitía. ¿Cuál es tu opinión en esto y en qué podría beneficiarnos ya si tomamos esta experiencia para sí? Pues claro, puedes ver en la política actual, realmente al final quien gasta más generalmente es quien se posiciona mejor, ¿verdad? En México se dio el caso, pues, que mucha gente se dio cuenta e incluso confesó, ¿verdad? Que X partidos habían estado gastando en cuestiones ya no tan de publicidad electoral, ¿verdad? Sino ya una cuestión de compra de votos, que eso se puede ver en todos lados, ¿verdad? Aquí mismo también lo hemos podido ver y es una cuestión que... Hay que ponerle fin. Sí, claro, debe ser regulado y tiene que parar, porque eso, digamos que estanca la política dentro de un marco en el que se maneja todo esto. Sobre todas las cosas, Norma, también hay una responsabilidad de la sociedad a no dejarse comprar. Es decir, si se va a emitir el voto, es para tener un representante que tiene que hacer las cosas bien y desde el momento en que está intentando comprar el voto, ya está haciendo las cosas mal. Ahora, si tú mencionas lo de comprar el voto, yo encuentro precisamente utilizar esa frase completa un tanto dura, ¿no? Porque independientemente de la camiseta que uno se ponga el día de las elecciones, a nadie le va a gustar que diga, el partido, sin saber de dónde ha sacado fondos, te ha comprado. Claro. Entonces, encuentro yo de que sería prudente, sí, dentro de las propuestas que la población debería de apreciar, es de que dejemos a un lado el tinte, ¿verdad?, político, aunque estemos hablando de eso, en el sentido de que la soberanía del pueblo es del pueblo, ¿verdad?, pertenece al pueblo, pero quienes nos representan son los partidos políticos. Por supuesto. Ahora bien, en cualquier elección, en cualquier momento, independientemente sea el día de emitir el sufragio, siempre estamos viviendo en política, ¿verdad? Lo vemos en las noticias, lo vemos en los periódicos, lo platicamos con los compañeros en la universidad, lo platicamos en familia, al estar viendo un noticiario durante la cena, se habla de política, pero la población realmente, ¿qué es lo que debe de percibir o en qué debe de radicar su pensamiento? Si estamos hablando de un financiamiento de partidos políticos, todos decimos, no, es que yo quiero que mi partido gane, yo quiero que mi partido sea el que lleve el porcentaje mayor, ¿verdad?, en las elecciones, y acomode lugar. Eso incluye a veces la violencia entre los mismos militantes. Por supuesto. Y todos esos aspectos negativos deberíamos dejarlos a un lado, ¿verdad? Porque debemos estar conscientes de que esto del juego político nos está afectando directamente, no a ellos, a la cúpula, ¿verdad?, de los partidos, sino que a la población. Entonces, a los militantes. Exacto. En ese sentido, la población debe de pedir, vaya, que sí, de dónde se obtiene ese dinero, cómo lo vamos a utilizar,
qué tanto vamos a utilizar, quién debe de saberlo, quién va a estar haciendo las auditorías, qué tan público va a ser todos esos detalles, en qué se gasta, porque ahora, la otra vez recuerda que estábamos hablando con Ismael con respecto a las anteriores elecciones. Claro. Hubieron partidos, y yo no voy a señalar a nadie porque no es a mí decir eso, pero es cierto, con tan poco nos pudimos haber comprado que habían personas que no tenían para pagar su renovación del DUI, y se llenaban buses y se iban a los DUI centros y ya con la facturita en mano, luego se iban a emitir el sufragio. Una cantidad. Entonces, sí, hay muchísimas cosas que suceden, pero es a nosotros, la población, a quienes nos corresponde realmente hacer la denuncia, hacer la presión. Cierto. Sobre todo, a mí me llama la atención mucho que mencionaron ustedes que es el partido que más invierte. Pareciera que es el partido que tiene mayor recurso económico para desarrollar una estrategia netamente publicitaria para llamar la atención de la población. Al haber una ley se regularía también, imagino yo, el tope. Sí, de claro, lo que se y puede sería invertir. bueno también tener en cuenta qué tipo de publicidad es la que se da, porque además de que se gasta bastante, no se gasta en, vamos a, digamos, en enseñar la plataforma, qué es lo que se está haciendo, o tratar de educar. ¿Por qué? Porque se quiere mantener ese estatus en el que la gente se vende, un político o un puesto del gobierno se vende como una mercadería, ¿verdad? Como una mercancía, en la que, digamos, se vende como un producto. Claro. Y el que mejor pudo presentar ese producto publicitariamente es el que vendió. Exacto. Y dice que la población compró. ¿Tu opinión, Ismael? Tú decías cuánto invierte determinado partido político. El problema es ese, cómo saber que el partido político está invirtiendo. ¿Cómo le llegó ese recurso? Exacto, cómo le llegó el recurso. Fíjate que hablaban de México, el compañero hablaba de México. ¿Y qué pasa en algunos países como México? Pues que se ha ligado la actividad del narcotráfico al financiamiento de campañas electorales. Y esto ya trae implicaciones, problemas más allá de lo electoral, porque se está ligando la criminalidad, por ejemplo, al ejercicio de cargos públicos. Entonces recordemos que las relaciones de poder no son como el ideal democrático lo establece a través de las normas jurídicas, constitucionales y legales, sino que en la realidad social pues se dan las influencias, pero ya no cualquier influencia, ya no es una corrupción de que solo determinado puesto se va a vender, como decía el compañero, o algo así. Claro. Entonces, ya son tratos con personas que se dedican a actividades delictivas, actividades de crimen organizado y que traen consecuencias sociales más devastadoras, incluso. Ahora bien, pero no solo es el problema de que se vayan a ligar con grupos criminales, sino en general toda la corrupción. ¿Qué está haciendo la sociedad salvadoreña por combatir la corrupción? Y no solo de los políticos, sino de todo aquel que intervenga de alguna forma en las relaciones con los partidos. Magnífico, hay que crear entonces una cultura también de denuncia, una cultura de hacer valer nuestros derechos. Yo sé que el tema es bastante amplio, ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a estar abordando el tema de la democracia interna en los partidos políticos, es decir, quién llega a ser candidato y sobre todo pues quién llega a ocupar el puesto o ser funcionario o lograr tener el poder. De manera que vamos a una pausa, volvemos enseguida. Bien, y continuamos con más acá en Modernización en Marcha, abordando el tema Ley de Partidos Políticos. Bien, Ismael, antes de irnos a la pausa, mencionamos la democracia interna dentro de los partidos políticos. Así. Y no más bien solo sería elegir a la persona quien va a ser el candidato o el representante, sino los distintos niveles de autoridad dentro de los institutos políticos. ¿Cómo podría ser para ti esto? Imagínate que los partidos políticos representan la pluralidad de nuestro sistema político. Entonces, si hay concentración de poder dentro de los partidos, y que en la práctica es lo que suele suceder, ¿cómo esperar que se practique democracia por los funcionarios que los partidos llevan cuando en los procesos internos no se practican principios democráticos, principios y valores? Magnífico. ¿Tu opinión, Francisco? Pues para mí en este punto tiene mucho que ver lo que la gente hace. Las bases del partido, digamos,
cuál es el nivel de compromiso que las bases tienen hacia un partido o qué tanto un partido representa las ideas de estas personas. Ahora, a la hora de escoger los candidatos para los partidos, pues últimamente lo que hemos visto es que han sido impuestos, ¿verdad? En todos los casos. Exactamente. Y si bien una parte de la base ha, digamos, levantado la voz, no ha sido lo suficiente como para que el partido mismo pues tenga que responder y tenga que echar marcha atrás quizás a la forma en la que está haciendo las cosas. Tiene que haber una educación desde abajo, desde las bases, una participación y un compromiso más grande con la política como para poder incidir en esta situación dentro de los partidos. Magnífico. Norma, se da mucho al interior y, ¿por qué no decirlo, acá en el área metropolitana? El que más tiene puede pagar la campaña, el que puede pagar la campaña se convierte en el candidato. Cierto. Y estamos dejando fuera a la gente tal vez intelectual que sí podría tener algo que proponer. Yo no digo que algún empresario no tenga una buena educación, pero tal vez se buscaría que esto fuera un poco más equilibrado. Sí, en ese punto precisamente, ¿cuántas veces no nos hemos puesto a estar criticando que porque aún hay diputados que no tienen ni siquiera bachillerato? Pero si vamos a abordar el aspecto de la democracia dentro de los partidos políticos, radica precisamente en eso. Son los militantes los que escogen. Entonces, en ese sentido, si vamos a hablar de culturizar o de reeducar o de quitarles ese software, ¿verdad?, y ponerle uno nuevo a las personas, precisamente tendríamos que partir en ese punto. ¿A quiénes nosotros vamos a delegar ese rol para que nos represente, ¿verdad? Entonces, no podemos estar solamente hablando de cuánto gastan, cuánto pagan, ¿verdad? Sino de que las personas que ponen el rostro por todos nosotros son electos por nosotros. Y aún internamente el partido político nos vende a nosotros mismos eso, este es el mejor, escojan a este. Entonces, si vamos a hablar de democracia, entonces sí, realmente el otro día mencionaron de que democracia podía ser cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que porque la mayoría alza la mano, eso es lo correcto, ¿verdad? Y lo correcto es lo que realmente beneficia a las mayorías, ¿sí? Y esta ley precisamente debe de contemplar eso, ¿verdad? Lo que la población necesita, no lo que vaya a beneficiar al partido político. Francisco, para ti, ¿urge una ley de partidos políticos en el sentido de que si no hay una regulación en la democracia interna del instituto político, cuando éste llegue al poder, ¿qué va a llegar a ser al poder? No hay una continuidad en la carrera administrativa, que este es el otro punto que vamos a desarrollar. Hay un alcalde, llega con su gente, despide a toda la que había antes, y el aprendizaje en la carrera administrativa, ¿a dónde quedó? Sí, creo que esto tiene que ver con la razón por la cual alguien aspira a un puesto, ¿verdad? Idealmente tiene que ser una aspiración vocacional, es decir, claro, que alguien que va a buscar un puesto en el gobierno, un puesto en una municipalidad, tiene que hacerlo con la idea de que lo que va a hacer ahí es ir a servir y no a servirse de, ¿verdad? Entonces, digamos que la gente tiene que empezar a asumir y a comprometerse más en sus puestos de trabajo, en los que ya están, para que sea efectivo, ¿sí? Para que quien llegue y trabaje a lo que tiene que trabajar y no se dedique, digamos, a aprovecharse que está en cierto puesto para... Ok, legalmente, ¿qué tendría que, para ser un poco más propositivos y no enmarcarnos más en la crítica, qué elementos tendría que componer esta ley de partidos políticos? En ese sentido, hemos desarrollado a grandes rasgos estos 3 puntos, pero ¿qué le daría esa forma? ¿Qué le daría esa certeza de que se puede aplicar? Yo creo que una voluntad política y voluntad social de hacerlo. Porque los problemas no se resuelven con la creación de normas jurídicas, es solo el primer paso, digamos. En realidad lo que siempre pasa en la práctica y lo que deforma las vías de solución para los problemas como los que trata esta ley son la falta de voluntad en aplicarlas efectivamente. Por ejemplo, esta ley, si bien no es un cuerpo normativo completo, ¿verdad?, que
qué maravilla de normas que vienen a regular cada aspecto. Sin embargo, ya es un avance, son 90, 94 artículos, me parece. Claro. Pero ¿qué se va a hacer con ellos? ¿Me entiendes? Por ejemplo, después de la creación de la ley, tiene que emitirse un reglamento, por ejemplo. Otra cuestión es ya en cómo van a funcionar los mecanismos de control de los partidos políticos, tanto internos como de la sociedad civil hacia ellos. Faltaría que ver qué efectividad van a tener también. Magnífico. Francisco, ¿tu opinión respecto a cómo se puede ya aplicar una ley de los partidos políticos? Pues principalmente el conocimiento de la misma, ¿verdad? Ya vos teniendo una ley, vos tenés un respaldo para pues, no llegar y solo decir, bueno, esto no tiene que ser así porque yo lo quiero, ¿verdad? Sino que vos ya tenés un respaldo legal en el cual te vas a basar para ir a hacer los reclamos y a pedir tus derechos. De manera que la ley sería el punto de partida. Podría ser. Sí, o sea, digamos de la ley podría derivar muchísimo. Claro, claro, porque a partir de esta ley entonces la gente se puede empezar a informar y a empezar a decir, bueno, ya hay una ley, entonces sí, digamos, esto que estoy tratando de hacer o mi lucha, digamos, no está siendo en vano, ya estamos avanzando. Entonces ahora viene mi parte, que es involucrarme y hacer que esta ley sea efectiva, presionar, estar pendiente, darme cuenta si los partidos están cumpliéndola o no, si los partidos están solo diciendo que sí de un lado y están debajo de la mesa como se ha hecho tradicionalmente, ¿verdad? Con las mismas prácticas. Ok, para conocer la ley hay que divulgarla. Para ti, ¿cuál sería la forma más efectiva de que el ciudadano conozca esta ley y sobre todo que la conozca en español, como podemos coloquialmente decir, de una manera entendible, para poder observar y decir, no, están incumpliendo la ley, o sí, están tratando de trabajar en el marco de esta ley? Hay varios aspectos. La población cree que una ley es eficaz o va a ser contundente entre más artículos traiga. Y realmente, si bien decía Ismael, de que no va a llegar ni siquiera a los 100 artículos, eso no debe de ponernos a nosotros a decir, ay, si casi nada va a contener, ¿verdad? Sino que ir más allá, si van a promulgar la ley, pensar posteriormente a un reglamento, porque realmente esta ley es para la aplicación, para la práctica. Claro. La población debe darle seguimiento, ¿verdad? Igual los medios de comunicación, que no solamente sea un tema de moda, que sea el top y que así paulatinamente lo vamos a dejar de conocer, no, hay que darle seguimiento y que haya siempre, ¿verdad?, cómo poderse informar. Ahora en las redes sociales se habla, no solamente entre amistades, sino que las instituciones, ¿verdad?, del gobierno lo pueden hacer también. Magnífico. Y para dar respuesta a todas las inquietudes y propuestas que ustedes pues han traído a este programa, Modernización en Marcha, vamos a dar paso con nuestra compañera Lindsay, quien se encuentra con el coordinador de Reforma Política y Participación Ciudadana. De manera que le invitamos, amigo televidente, a que siga con nosotros acá en Modernización en Marcha y damos paso a Lindsay. Adelante, Lindsay. Muy bien, y quiero presentarles al licenciado Pedro Monterrosa. Él es el coordinador del área de Reforma Política y Participación Ciudadana. Nuevamente, buenas noches, licenciado. Buenas noches, sí, un placer estar en el programa nuevamente. Qué gusto estar compartiendo con usted en esta noche con este tema tan importante, ley de partidos políticos. Y quiero conocer, y estoy segura también que todos nuestros televidentes quieren conocer su percepción de ese tema que hemos tratado ahora con opiniones bastante frescas, jóvenes. Me encanta ver cómo el joven tiene una opinión crítica, una perspectiva muy propositiva con este tema y no solamente se queda como al margen, como a veces algunos jóvenes optamos en cuestión de temas políticos, licenciado. Sí, sin duda que la satisfacción es grande y me parece que tuvimos una idea acertada de invitar a un grupo de ciudadanos y sobre todo ciudadanos jóvenes, ciudadanos con una formación, con una educación y que nos permite que ellos de manera objetiva, de manera muy franca, puedan expresarnos sus puntos de vista y sus ideas sobre esta iniciativa, este proyecto que estamos impulsando para dotar al sistema político nuestro de una ley reguladora de los partidos políticos. Totalmente. A ver, de lo que platicamos en el foro con estos jóvenes, encontramos factor común de esos temas, de lo que se tiene en la ley o en la propuesta de ley. ¿Han salido también algunos otros temas que ustedes piensan integrar o adaptar después de este foro?
Sí, fundamentalmente los tres temas que enfocamos son como la parte medular, diríamos. Muy bien. ¿Verdad? Ahora, todo esto lleva como un eje transversal, que es la necesidad de transparentar la vida de los partidos políticos. Y es que ese significa un cambio radical en nuestra concepción de la política. Queremos que los ciudadanos sean protagonistas de la política. Y por lo tanto, eso pasa porque los partidos sean transparentes, que el ciudadano tenga acceso a la información, claro, a saber lo que ocurre dentro de los partidos. No tiene por qué tiene que ser tras bambalinas la vida de los partidos, sino que el ciudadano, al darse cuenta, al conocer, al ver la voluntad de los partidos de transparentarse, de exhibir realmente de qué forma ellos están ejerciendo la política, en esa medida vamos a lograr lo que los partidos han perdido y que es preocupante, que es el aprecio social. En la medida que los ciudadanos lo vean, participen, conozcan lo que hacen los partidos, conozcan su vida interna, en esa medida los ciudadanos creerán y eso vendrá en un gran beneficio para nuestro sistema político democrático. Definitivamente, entonces, como conclusión, la aprobación, la implementación, el seguimiento de la ley de partidos políticos puede ser un paso importante para recuperar esa credibilidad que definitivamente está perdida en los partidos políticos, porque lo veíamos también en la nota que vimos al inicio del programa. Gracias por su opinión, licenciado. Un placer y un gusto y haber compartido estos momentos con ustedes, y gracias a los jóvenes que de manera tan admirable y de manera tan entregada nos compartieron sus ideas y aportes. Con eso terminamos. Agradecemos a usted por su sintonía, por supuesto. Le invitamos para que nos sintonice todos los martes a las 8:30 de la noche. Los domingos, la retransmisión a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo martes.